Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 3,5 milímetros de 4, marcadores de puntos y un algodón indicado para agujas de crochet de 4 milímetros. Bueno, monas, comenzaremos haciendo una cadeneta con nuestra aguja de 4 milímetros que cubra todo el contorno de nuestro pecho, ¿de acuerdo? Y cada una vamos a apuntar el número de cadenetas que nos ha salido, ¿vale? En mi caso voy a apuntar aquí, que además, para que no me preguntéis, para un contorno de pecho de 100 centímetros, en mi caso, me ha salido 136 cadenetas, ¿vale? Y este número lo tenemos que dividir entre 3. 136 dividido entre 3. Me sale 45 con... Nos vamos a quedar con 45 motivos, ¿vale? Y entonces, ¿qué necesitamos saber? Esto es el número de motivos total, tanto de mi espalda como de mis delanteros, ¿vale? Entonces, ¿cómo tengo que dividir? Pues 45 dividido entre 2 me tiene que dar el número de motivos de mi espalda, ¿vale? Si veis 45 dividido entre 2, de nuevo me sale una fracción. Bueno, pues nos vamos a quedar con el 22. Y entonces para mis delanteros, ¿qué tengo que hacer? 45 entre 4, ¿vale? De nuevo, 45 dividido 4. 11 con algo, vamos a poner el 11. ¿Vale? Y entonces tenemos 22 para mi espalda y 11 para cada delantero, que me dan 44. Yo tenía 45 motivos, pues lo que queráis. Podéis quitar 3 cadenetas y tener el número cerrado, o poner 23 motivos para mi espalda y 11 para cada delantero, ¿vale? Esto es más o menos para que veáis cómo tenéis que trabajar independientemente del hilo que uséis, que vosotras para vuestra talla os midáis y podáis ver rápidamente. Ya habéis visto que es con el móvil una cuenta súper rápida, ¿vale? Porque claro, la idea es que cada delantero, 2 delanteros sean aproximadamente, midan lo mismo que la espalda, entre los dos no tiene pérdida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vale, para comenzar, ¿vale? Yo voy a comenzar por el elástico inferior de mi jersey. Para eso, ¿qué necesito saber? Hemos dicho que en este caso yo me quedo con mis 45 motivos, que voy a multiplicar por 3. Fijaos, nuestro motivo, cuando veis que nos hablan que un número es múltiplo, por ejemplo en este caso de 3 más 1, ¿qué quiere decir? Quiere decir que estos 3 puntos se repiten todo el tiempo, ¿veis? Tenemos el punto donde vamos a hacer nuestro bloque de 3 puntos altos, 2 cadenetas que dejaremos libres y trabajamos en la siguiente. Entonces, ¿qué sucede? Que vuelvo a repetir estos 3, ¿veis? Y entonces, después de varias repeticiones, ¿qué pasa? Que nos faltaría un punto y ese punto es este, el más 1,
¿de acuerdo? Por tanto, nosotros lo que vamos a hacer para calcular el número de cadenetas y en este caso también el número de vueltas para el elástico va a ser nuestro 45, el número de motivos, por 3, ¿veis? Que es este número que se repite, más 1, que hemos visto que es de este punto que se queda aquí suelto, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a comenzar con nuestro elástico. Así que comenzaremos haciendo un número de cadenetas dependiendo del largo que queráis para el elástico. ¿Veis? En el tamaño real yo trabajaba 9 cadenetas, que son 8 puntos bajos y me mide, fijaos, como 4 centímetros. ¿Vale? Ya si queréis hacerlo más ancho, más estrecho, en vuestro proyecto. Así que yo voy a trabajar menos para la miniatura, ¿vale? Entonces 2, 4, 6, 7, ¿vale? La primera es para dar altura, ¿vale? Y voy a trabajar en la tercera hebra y en esta vuelta vamos a completar un total de 6 puntos bajos. Termino vuelta con 6 puntos bajos, cadeneta, giro y trabajo en la hebra trasera un punto bajo sobre cada punto bajo, pero en hebra trasera. 3. Bueno, fijaos, una vez que tenemos ya el número de vueltas cada uno que le ha salido en sus cálculos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es cambiar a mi número de aguja mayor, en mi caso 4 milímetros, ¿vale? Y voy a comenzar haciendo una vuelta de puntos bajos. ¿Y cómo la vamos a hacer? Fijaos, lo que no os he contado es que cómo contamos las vueltas. Por ejemplo, esta es una, esta es otra, ¿veis? Esto nos queda aquí como estos picos. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es trabajar un punto bajo coincidiendo con cada vuelta, ¿vale? Entonces fijaos cómo vamos a trabajar la vuelta de puntos bajos sobre nuestro elástico, que será la base después ya de nuestro punto granny, ¿vale? Esto lo hacemos para homogeneizar. Entonces fijaos, primero puedo trabajar, levanto cadeneta y trabajo aquí mi primer punto bajo y después veis que se me forman como unas espiguitas aquí, ¿veis? Pues entro aquí y trabajo otro punto bajo, ¿vale? Entrando aquí justo, ¿veis? En lo que sería la mitad entre esta vuelta y esta, ¿veis? Entro aquí y hago otro. ¿Veis? Otra vez justo en la espiguita esta de que se queda justo en el pico, ¿vale? De pronto vengo justo, ¿veis? Que se me quedan aquí 2 hebras que es justo como en la mitad de los picos, ¿veis? De nuevo entro aquí justo en mi espiguita, ¿vale? Y que se os vaya quedando esto homogéneo. Bueno, y una vez que tengo mi número total de puntos bajos, lo que vamos a hacer es girar y levantar 3 cadenetas o en mi caso un falso punto alto. Y comenzaré con el primero de mis bloques de 3 puntos altos. 2 y 3. ¿Qué hago? Me salto 1 y 2 puntos y en el tercero vuelvo a repetir mi bloque de 3 puntos altos.
me salto de nuevo 1 y 2 y en el tercero hago mi bloque de 3 puntos altos. Me salto 1, 2 y en el tercero, y fijaos, ya me quedan 1, 2 y en el último trabajo mi último bloque de 3 puntos altos, ¿vale? Entonces giro y trabajaré 3 cadenetas o en mi caso un falso punto alto y ya vengo a trabajar un bloque de 3 puntos altos en cada uno de los huecos. Fijaos, estoy llegando al final de mi segunda vuelta de granny. ¿Veis? Trabajo el último bloque de 3 puntos altos y me toca hacer un punto alto aquí. Vale, giro y vuelvo a repetir la vuelta 1, ¿veis? Voy a alternar todo el tiempo las vueltas 1 y 2 de granny. ¿Vale? Hasta llegar a la altura que cada uno quiera separar, ya hacer la separación de la espalda y los delanteros, ¿vale? Mientras tanto vamos a trabajar así en una sola pieza. Bueno, fijaos, y ahora lo que voy a hacer es dividir según el número de bloques que yo tenía para esta miniatura, que en mi caso tengo que dejar 2, 4 y 5 para un delantero y por aquí otros 2, 4 y 5 para el otro delantero. Y lo que voy a empezar a hacer de nuevo es esta vuelta, ¿veis? Esa separación para asignarle los 5 motivos era en esta primera vuelta donde empezamos y terminamos con 3 puntos altos, ¿vale? A continuación paso a la siguiente que me toca, le hago mi falso punto alto y ya vengo a hacer aquí el motivo de 3 puntos altos, ¿vale? Y lo que voy a hacer es trabajar así hasta llegar a mi marcador. ¿Veis? Ya estoy comenzando así, en esta vuelta es donde comenzamos a hacer la separación de delanteros y espalda. ¿Veis? Y trabajamos justo hasta el marcador, ¿vale? A continuación lo que hago es girar y comenzar con normalidad como me toca esta vuelta. Ah, no, perdón, esta vuelta era de punto alto al inicio y al final, pues respetamos ese criterio, ¿vale? La siguiente, que es de bloque de 3 puntos altos. ¿Vale? Y lo importante es que al final vamos a hacer la curvatura. ¿Veis? He trabajado el último motivo. ¿Veis que se supone que que aquí estoy dejando mi sisa, ¿vale?
Y entonces la disminución va a ir aquí. ¿Veis? Cuando yo doblo, hemos hecho esta parte recta y ahora comenzará en ambos lados a coger curvatura. Entonces, ¿qué hago? ¿Veis? Pues trabajo hasta, vamos a ir así quitando puntos, bloques. Entonces, ¿veis? Cierro con aquí, con un punto alto, giro. Entonces vuelvo a levantar pues o 3 cadenetas o falso punto alto. ¿Y qué hago? ¿Veis? Me vengo aquí a hacer mi bloque de 3 puntos altos. Entonces, en este caso, mientras estemos haciendo disminuciones aquí en el delantero, lo que vamos a hacer es, ¿veis? En este lado siempre punto alto o 3 cadenetas. No vamos a hacer aquí bloque de 3 y nos vamos saltando. Y aquí al final que toca, pues tenemos que hacer lo que tocaba, como me tocaría punto alto de manera normal, pues hago punto alto, giro y voy a hacer otra vuelta más, por ejemplo, de disminución. Vale, aquí que toca 3 puntos, pues 3 puntos. Y continúo así hasta el final de mi vuelta, aunque me quedan pocos ya, porque es como vamos disminuyendo. Fijaos, ya he llegado aquí al último bloque y cierro con un punto alto aquí. Bueno, y fijaos, esta ya es la última vuelta que he hecho de disminución, ¿vale? Porque ahora lo que quiero es que mi delantero continúe recto, alguna vuelta más, ¿vale? Fijaos que en el tamaño real, ¿veis? Pues aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vueltas de disminución. Y después tengo 2, 4, 6 y 7 vueltas rectas. Vale, ¿y cómo vamos a continuar ahora recto? Pues con normalidad, que nos toca vuelta de bloques de 3 puntos altos, pues haremos eso al principio y al final de nuestra vuelta. Y ya llegamos al final y cerraríamos con un punto alto. Y vamos a ir viendo, porque yo creo que para una miniatura va estando bien. Pues sí, yo creo que voy a terminar ese delantero. O sea que lo que voy a hacer es sacar el hilo y dejar más de un palmo y lo corto. Fijaos, para continuar, ¿qué nos falta? Pues tenemos que hacer el mismo efecto, el mismo delantero, pero en este lado, con la curvatura cambiada. Y entonces vamos a ver, en este caso lo importante es respetar también el sentido de los puntos, es decir, veis que esta vuelta que nos toca ahora va del derecho, así que tengo que empezar aquí, veis en el marcador, irá comenzar esta vuelta, ¿vale? Veis que
comienzo en el marcador esta vuelta porque aquí llegaba hasta el marcador, pero tengo que tejerla en este sentido, ¿vale? ¿Y con qué comenzaba? Con punto alto. Pues, ¿veis? Dejo un palmo, punto deslizado y añado hilo. Hago una cadeneta y trabajaré un falso punto alto. Y ya vengo al siguiente porque recordemos que esta vuelta estaba hecha, empezaba y terminaba con punto alto. Fijaos cómo tengo que terminar la vuelta, pues trabajando normal, ¿vale? Con bloque de 3 puntos altos y punto alto aquí. Vale, giro y ¿qué hago? Ya como empiezan disminuciones, trabajo pues las 3 cadenetas o en falso punto alto y ya no trabajo, ya comienzo a saltarme ¿veis? 1, 2, ¿veis? Giro y me toca vuelta de punto alto y voy rellenando los huecos. Qué bonita quedan, ¿veis? Próxima me la hago, próximo proyecto la hago así, en este color, la chaqueta. Vale, y ¿veis? Como ya se va marcando, ya paro ahí y trabajo punto alto aquí en este. ¿Veis? Giro. ¿Veis? Vuelvo a levantar falso punto alto en mi caso. ¿Veis? Y me salto aquí. Y así voy a trabajar las mismas disminuciones que tenga en este otro lado. ¿Veis? Y después haré las vueltas rectas. Bueno, ya tenemos nuestros 2 delanteros terminados y ahora falta nuestra espalda. Entonces es facilísima porque se trabaja en recto. Entonces de nuevo vemos el sentido de la última vuelta, la tengo del revés, bien. Entonces me toca añadir hilo. Comenzaré aquí en el marcador añadiendo mi hilo y trabajando un falso punto alto o 3 cadenetas y no tiene pérdida porque lo que vamos a hacer es trabajar toda mi vuelta o más bien toda mi espalda alternando las 2 vueltas de punto granny en recto sin ningún tipo de disminución y vamos a trabajar de marcador a marcador. ¿Hasta dónde? Hasta tener el mismo número de vueltas que hemos hecho en nuestros delanteros. Bueno, monas, fijaos, ya he unido mis hombros, ¿vale? Lo he hecho de una manera rápida con puntos bajos, ¿vale? No tiene pérdida. He ocultado todas mis hebras y como veis ya he trabajado una de mis mangas, ¿vale? Y está unida. Digo esto porque he trabajado la manga, primero el puño, luego la manga, cada una las vueltas que quiera y luego la he unido a mi cuerpo, ¿vale? Y además he creado aquí
primero una vuelta de puntos bajos y si os fijáis hemos dejado, veis aquí una hebra sin trabajar y sobre ella después vamos a trabajar ese volantito tan mono que podéis ver en la chaqueta. Bueno, fijaos, lo que vamos a hacer para saber más o menos cómo hacer nuestra manga es ver el número de vueltas que hemos trabajado desde la separación delanteros-espalda, que en este caso estamos hablando aquí en esta miniatura de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas. Entonces, ya veremos a continuación cómo si yo hago con mi aguja de 3,5 una vuelta de puntos bajos para homogeneizar todo este borde, lo natural es tener 2 puntos bajos por vuelta aproximadamente para que no ni se me haga más ancho ni más estrecho, ¿vale? Entonces, como hablamos de 7 vueltas por 2 puntos son 14 y yo tengo que tener múltiplo de 3, entonces pues a lo mejor en la última, en la de abajo o en la de arriba meto un punto más, entonces tengo 15 que son 5 motivos, ¿vale? Entonces 5 delante y 5 detrás, tengo 10 motivos, ¿de acuerdo? ¿Eso qué me implica? Pues me implica que lo que voy a hacer, como me han salido 10, lo que voy a hacer es trabajar 10 vueltas en puntos bajos, como vimos el elástico inferior de mi chaqueta, ¿vale? Trabajando en hebra trasera para nuestros puños. ¿Y de cuántos puntos? Pues fijaos, yo llevo puesta aquí mi chaqueta que está divina en este color, entonces si nos fijamos llevo 2, 4, 6, 8, 10 y 12 puntos, ¿vale? Entonces 13 cadenetas y 12 puntos. Ahora después veremos lo que mide mi manga en todas sus dimensiones y el número de vueltas para que veáis, bueno, pues si os interesa comparar, pero todo esto os estoy enseñando para hacerlo a vuestra medida, ¿de acuerdo? Entonces hacemos cada una en este caso 10 vueltas, en mi caso yo tengo 28 vueltas de, hemos dicho, 12 puntos bajos, ¿vale? Y luego o cerramos con aguja o podemos cerrar con puntos bajos, ¿vale? Nuestra costura por la parte interna, que no se vaya a ver. Y a continuación lo que he hecho ha sido, de esas 10 vueltas, haré una vuelta de 10 puntos bajos, como hicimos en el bajo de nuestra chaqueta, y entonces lo que he hecho es multiplicar por 3, es decir, en cada punto bajo he sacado 3 puntos altos, ¿de acuerdo? Y entonces ya simplemente lo que he hecho ha sido trabajar como otras veces que hemos trabajado en punto granny en redondo, ¿vale? Alternando vuelta a derecho, vuelta a revés todo el tiempo, las vueltas que queramos hasta completar el largo de nuestra manga, ¿de acuerdo? Y entonces lo que nos queda es ver cómo unimos aquí a nuestra chaqueta nuestra manga. Para ello lo que voy a hacer es, o bien contáis los puntos que tenéis y directamente lo que hacéis es trasladarlos aquí, como os he dicho, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Para unir nuestra manga y además poder hacer este volante decorativo tan mono, ¿vale? Aprovechamos para hacer esa vuelta de puntos bajos para homogeneizar y ya hemos dicho que vamos a trabajar pues 2 puntos en cada vuelta, vamos a trabajar 2 puntos, ¿veis? 1, 2, aprovecho para ir ocultando esa hebra que he añadido, ¿veis? Siguiente vuelta, ¿veis? Cojo como 2 hebritas así de lado y otra aquí,
1 y 2. 1 y 2, ¿vale? Y entonces tengo que tener el número más o menos que tengo en mi manga. ¿Veis? Y una vez que he cerrado mi vuelta de puntos bajos en redondo, giro, ¿veis? Mi pieza del cuerpo, ¿vale? Y ya estoy así sin haber cortado mi hebra y voy a comenzar a unir a mi manga a la que también he dado la vuelta. Siempre en los dos lados igual, ¿vale? Para evitar confusiones, porque empezamos a dar la vuelta y yo encima ya me he perdido porque como estoy pendiente de la grabación, ¿veis? Entonces lo pongo, si estoy trabajando del revés, el otro lado para guiarme y ver que mi costura está aquí. Y entonces ya recuerdo que lo que hice es meter mi manga, ¿vale? En el sitio que iría, pero del revés, ¿vale? Y hago coincidir más o menos esa costura, ¿vale? Ya estoy correcta, ¿vale? ¿Veis? He metido mi manga dentro para ir uniéndola aquí a mi vuelta de puntos bajos. Si os quedan pequeños, si veis que se os estrecha, esto puede ser con medio punto más o con uno los puntos bajos, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, ¿veis? De mi lado cuerpo solo voy a coger la hebra que más pega hacia mí, ¿vale? Y la interior, ¿veis? De la espiguita solo cojo la que más pega hacia mí, ¿vale? Y la otra la dejo. Y de la manga, ¿veis? Voy a coger el punto bajo completo, ¿vale? Y puedo aprovechar para las hebras que me encuentre, las voy ocultando, ¿veis? En este lado cojo una y en el de atrás 2. ¿Veis? Aquí cojo una y en el de atrás 2. Vengo al siguiente, ¿veis? De estas dos no, saco y solo cojo una, ¿veis? Y del lado manga, ¿veis? Si tengo dudas, ese lo he cogido ya, el siguiente. Y fijaos, aquí tenemos ya las dos mangas de nuestra chaqueta unidas, ¿vale? Y nos faltaría, por una parte, el volantito y por otra, el borde de nuestra chaqueta, ¿vale? ¿Veis? Con sus ojales y todo. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es regularizar nuestro borde haciendo un par de vueltas de puntos bajos, ¿vale? Vamos a comenzar aquí y vamos a rodear toda nuestra chaqueta y vamos a regresar. Justo en nuestra esquinita, que en este caso es aquí, ¿veis dónde se empieza a marcar? Donde empezamos a hacer, ahí trabajaremos 3 puntos bajos, ¿vale? Para marcar un poquito ese pico. Fijaos cómo vamos a comenzar, cómo se ve que aquí hemos trabajado un punto bajo en cada uno de nuestro elástico y a continuación trabajaremos como habíamos visto en el borde de nuestra manga, que es, vamos a hacer un punto bajo justo en la base de nuestro punto y un punto en medio, un punto bajo en la base de nuestro punto y uno en mitad del punto, y así, que coincide que están bien 2 puntos en cada vuelta que nos vamos a ir encontrando de lado. ¿Veis? Comienzo aquí abajo en mi chaqueta, añado hilo y
Fijaos, aquí cojo esta espiguita que me ha quedado y con mucho cuidado, ¿veis? Y aprovecho para ocultar esta hebra, ¿veis? Y voy a trabajar en cada uno, ¿veis? Y tenéis que ajustar la tensión para que quede bien con la parte ya trabajada, ¿veis? Y trabajo, ya comenzamos, como hemos dicho, un punto bajo en la base, ¿veis? Y cojo este punto alto por aquí y cojo 2 hebras de lado, ¿veis? Ya estoy aquí en la base de este a un punto bajo. Bien, parece que el pico ya está aquí, voy a comprobar mirando en los 2 lados. Sí, ese es el punto, ¿veis? Donde voy a comenzar a marcar mi pico. Entonces en ese punto trabajo, ¿veis? Sigo ocultando hebra, ya la podré cortar. Un segundo y un tercer punto. ¿Veis? Que marca un poco la esquinita y ya continúo con normalidad. Uno en mitad del punto, ¿veis? Otro en la unión. ¿Veis? Cuando llego a la parte de la espalda, pues continúo con normalidad. Aquí es fácil porque es punto sobre punto, ¿vale? Y el otro lateral, pues lo haremos simétrico a este. ¿Veis? En la segunda vuelta, ya en la vuelta, ¿veis? En la segunda vuelta de puntos bajos, me encuentro aquí los 3 que hice, pues trabajo uno en el primero y en el central es donde vuelvo a trabajar 1, 2 y 3 puntos bajos y continúo hasta el siguiente pico trabajando punto bajo sobre punto bajo. Fijaos, una vez que hemos realizado las 2 vueltas de puntos bajos, ¿vale? Lo que hemos hecho con esto es regularizar nuestro borde, ¿vale? Para que todos nuestros puntos a continuación queden con la misma separación. Y ahora vamos a proceder a trabajar todo el tiempo con puntos deslizados. Fijaos, sin cortar hebra he terminado aquí mi segunda vuelta de puntos bajos y mi primera vuelta de puntos deslizados la voy a trabajar aquí en los huecos, ¿vale? De lado, no en la cabeza, sino, ¿veis? Voy a entrar así, ¿vale? Y yo he pasado ya a la aguja de 4 milímetros porque este punto, cuando trabajamos este tipo de elástico con punto deslizado, pues queda muy apretado, así que es mejor coger aguja más grande, así que fijaos, yo os voy a enseñar aquí para que se vea bien solo unos cuantos, ¿vale? Porque si lo hago entero es un lío con... Entonces esta es mi primera vuelta, hago cadeneta y giro, ¿vale? Y todo el tiempo tenemos que tener bien claro cuál es la vuelta que hemos trabajado, fijaos, y es esta. ¿Veis que nos han quedado hacia arriba las espiguitas? Entonces sobre esa vuelta, ¿veis? Voy a trabajar la hebra trasera toda la vuelta, ¿vale? Es únicamente, ¿veis? Hebra trasera, punto deslizado, ¿veis? Si tenemos que girar, pues giramos y todo el tiempo hebra trasera, ¿veis? Y lo hago con la mano muy suave para que no se encojan nuestros puntos y nos quede regular, ¿veis? Lo voy a hacer un poco más rápido. ¿Veis? Y sin olvidar aquí el último. Cadeneta y giro.
De nuevo, ¿qué vuelta me toca? Fijaos, he trabajado esta vuelta, pues hebra trasera. 1, 2, 3, ¿vale? Y así toda mi vuelta. ¿Vale? Fijaos, ya llevo 2 vueltas, ¿vale? Y ya voy a hacer, para que veáis cómo se trabaja el ojal de los puntos, ¿vale? Fijaos que en mi tamaño real a mí se me ve otra vuelta de ida y vuelta más, ¿vale? Que se ven 3 trencitas y aquí quedan 2, pero bueno, como es una miniatura, lo importante es que veáis cómo trabajar este efecto. Bueno, fijaos que mona van ya estas 2 vueltas de espiguita antes de comenzar con nuestros ojales, ¿vale? Yo os he hecho una pequeña muestra para que vierais cómo se hace la ida y la vuelta sin entretenernos y perder bien el ángulo de vista. Fijaos, tengo estos 2 botoncitos porque es una miniatura, entonces es para hacernos una idea de dónde queremos, de a qué altura queremos que queden nuestros botones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imaginemos que queremos que quede más o menos donde termina la zona del elástico, ¿vale? Y el otro pues como por aquí, ¿no? Entonces, así podemos ver más o menos cuántos puntos tenemos que hacer en la vuelta siguiente y cuántos nos saltamos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo estoy viendo aquí, entonces voy a marcar que fuera o aquí como el de, por ejemplo, que lo quiero saltarme a esta altura o el anterior, ¿vale? El anterior y posterior más o menos donde coincide que acaba mi elástico. Entonces tendría que hacer 1, 2, 3, 4, 5 puntos deslizado, me salto 2 y repetiría otra vez 1, 2, 3, 4, 5 y me salto 2, a lo mejor para que quede simétrico. ¿Vale? O hago 6 si queréis para que queden un poco más separados. Ahora lo vemos. Bueno, ya he hecho mi cadeneta. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vuelvo a hebra trasera. 1, 2, 3, 4 y 5. Hago 2 cadenetas, me salto 2, ¿vale? Y de nuevo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Veis? Ahora lo veo muy bajo. Pero bueno, no importa. ¿Por qué? Porque como aquí lo importante, si por ejemplo, como solo vamos a poner 2 botones, aquí no importa, ¿vale? Esta parte puede ser más pequeña y la de arriba. Lo único es, si tuviéramos ya 3, pues sí que tienen que ser esas 2 distancias iguales, ¿de acuerdo? O no, igual os gusta desigual. Entonces, por ejemplo, 5. Pues aquí sí que voy a hacer 6 y 7, ¿vale? Este lo queríamos a esta altura, ¿vale? Luego entonces, venga, aquí 7 y vuelvo a dejar 2 cadenetas, 2 por el tamaño del botón, ¿vale? Ahora probaremos si entra. 1, 2 y ya. Después voy a continuar así, trabajando ida y vuelta. Bueno, y fijaos, ya estoy de vuelta, ¿veis? Y ya estoy llegando a mi primer ojal de vuelta. Y es tan fácil, no tiene pérdida. Es que os va a encantar porque es que directamente seguir trabajando como antes, pero en esta ocasión en lugar de ser puntos cadeneta, entonces pues cogiendo hebra trasera todo el tiempo, ¿veis? En la otra cadeneta, ¿veis? Hebra trasera.
¿Veis? Y vamos a llegar en breve al otro ojal. Fijaos aquí el hueco y seguimos trabajando igual en hebra trasera de mi cadeneta. No tiene pérdida. Bueno, fijaos, aquí estoy terminando mi vuelta número 9. ¿Vale? Y voy a cerrar así, ya saco hebra y ahora esta ya la ocultaré con mi aguja. ¿Veis? Aquí he trabajado, tenemos que terminar en una vuelta impar porque así se nos queda esta espiguita, ¿vale? Y se queda como mejor acabado en ambos lados. Bueno, y ahora que ya hemos terminado y ocultado nuestras hebras, fijaos cómo hemos calculado bien que con 2 cadenetas para este tamaño de botón es suficiente. Fijaos qué mono queda, ¿vale? También deciros que para este tipo de solapa, como es gordita, ¿vale? Los botones es recomendable, si os fijáis, que tengan, que no sean planos, ¿veis? Que tienen siempre esto o tienen como una anillita que le da altura. Eso se utiliza cuando se van a colocar en, por ejemplo, en piezas como esta que tienen un grosor, ¿vale? Fijaos. Entonces ahora ya nos quedan 2 remates. El de el volantito de aquí y la vuelta de, ¿vale? Cadenetas que teníamos aquí. Fijaos. ¿Vale? Esta vuelta veis que yo la he trabajado aquí. Si os dais cuenta, ¿veis? Justo en este hueco entre las 2 vueltas de punto bajo. Entonces, como es pues tan fácil como hacer puntos deslizados, entonces veis cómo queda en un color de contraste. Así que yo voy a coger este marrón que es un tono más oscuro, ¿vale? Dejo un palmo y creo que voy a usar la aguja de 4 milímetros, ¿vale? Y entonces voy a comenzar como desde aquí, o puedo también trabajar en la pieza original, no sé. Ahora mismo sí he comenzado desde aquí, pero podría haber trabajado perfectamente desde aquí abajo, ¿vale? Ya lo que más os guste, ¿vale? Y es básicamente, veis, he traído mi hilo y voy a ir cada punto, ¿veis? Trabajo un punto deslizado entre cada hueco, ¿vale? Vamos a hacer unas cuantas y ya comprobaremos si el tamaño de aguja nos gusta o queremos cambiar a uno mayor o menor, ¿vale? Todo esto siempre es a vuestro gusto. Y fijaos, vamos a comenzar nuestro volante. Para ello vamos a ir aquí a este lado y vamos a coger. Para ello vamos a venir aquí, introducimos nuestra aguja, como siempre dejamos un palmo de hebra, ¿vale? Y vamos a comenzar trabajando 2, 3, 4 o 5 cadenetas, ya para gustos, ¿vale? Y ese va a ser mi primer punto alto triple, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer es, fijaos, cogemos hebra una vez, 2 y 3. ¿Veis? Y en el mismo punto voy a trabajar, fijaos, saco hebra y ahora voy a sacar una vez a través de 2, otra vez a través de 2, una tercera y una cuarta, ¿veis? Entonces, en el tamaño real yo lo que hice fue ir alternando 5 o 6 veces 2 puntos y el siguiente, en el séptimo,
uno de 3, ¿vale? Pero eso depende de cómo lo veáis de tamaño y cómo os guste. Aquí voy a hacer cada menos, ¿vale? Es decir, aquí se contaría que llevo 2, en el siguiente trabajo 2, ¿veis? Repetimos 1, 2, 3, 4, vuelvo a enrollar 3 veces, en el mismo punto hago un segundo, 1, 2, 3, 4 lazadas, ¿veis? Vuelvo a coger 3 veces hebra, paso al tercer punto, 1, 2, 3, 4, cojo 3 veces, doy 3 lazadas, en el mismo punto trabajo un segundo, 1, 2, 3, 4, vale, que llevo 3, pues ya por ejemplo el cuarto, como esto es una muestra muy pequeña, ya haría aquí 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿veis? Porque luego ahí se me formará como un pliegue en mi volante, donde yo ponga 3, vale, entonces pues repetiría esa secuencia. Una vez que llego a mi último punto, lo que hago es levantar 1, 2, 3, 4 o 5, lo que más os guste, y giro. Y en esta segunda vuelta es tan fácil como vuelvo a coger mis 3 lazadas y vuelvo a trabajar mi punto alto cuádruple, más bien, que antes había dicho creo que triple, pero yo creo que este es como hacemos 1, 2, 3 y 4, creo que se llama cuádruple, da igual. Y así toda mi vuelta. Y fijaos, en nuestra tercera vuelta lo que vamos a hacer es trabajar en cada punto lo siguiente. Punto bajo, 1, 2, 3 cadenetas y punto bajo. Así en cada punto. Bueno, monas, y aquí tenemos por fin nuestra chaqueta terminada. Espero que os haya gustado, que la hagáis en todos los colores. Si no estáis suscritas, por favor, suscribíos y darle a like. Muchas gracias, monas.